Es una presentación de Agroveterinaria Balestena, Damborearenes Costegui Agronegocios. Comeri, por su salud, lo mejor. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Capítulos de Historia. Hoy nos acompaña un artista plástico muy conocido por los trabajos que viene realizando vinculados a la figura de Artigas y que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, inauguró acá en Rivera, en el hall de la Intendencia Municipal, una muestra alusiva a las instrucciones del año 13 en el marco de una muestra organizada por el Museo de Historia que se llama Mi autoridad emana de vosotros y que está constituida por documentos, la oración inaugural del Congreso de Abril y las instrucciones del año 13. Me refiero a Luis Pori Ferrer. ¿Cómo surge, Pori, tu interés por la figura de Artigas y por llevar la figura de Artigas, tu interpretación de la figura de Artigas, a las artes plásticas? Fue ya hace bastantes años, pero surgió, la inquietud mía sobre ese tema surgió, aunque no lo puedan algunos no creer, surgió en la frontera, surgió acá. Quizás por el hecho de que aquí hay un manejo de los íconos y de la mitología uruguaya diferente al que se maneja en el resto del país. Como que está más esquematizada y más dura la mitología en el centro-sur del país, que aquí, que está más abierto y se da posibilidades de investigar más sobre esos temas. Ahí surgió trabajando acá con gente de acá, contigo mismo, y creo que se concretó en la exposición que hicimos en el SERP, en que ahí sí era concretamente sobre ese gran personaje para mí, gran personaje del Uruguay, que es José Gervasio Artigas. La forma en que uno trata el tema de Artigas también tiene que ver con Artigas. Está todo hecho en una forma muy precaria, con materiales de bajo costo, porque yo considero que Artigas siempre se movió de esa forma, provisionalmente, en lugares, campamentos, no en ciudades, no tuvo cuarteles en las ciudades. Tú haces una definición por un Artigas netamente rural. Rural. Y además de un encare de la vida y del movimiento muy junto con el campo, con la naturaleza del campo abierto, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que es la vida en lo urbano. Digo, por eso ese Artigas, que yo digo que es casi transgénico, vestido de blandengue en la puerta de la Ciudadela, para mí es absolutamente contrario a lo que realmente fue Artigas, ese caudillo de campo, montonero, que hasta yo diría que siento como que tenía un cierto rechazo por las ciudades, ¿no? Digo, nunca pudo haber tenido campamentos en ciudades y tener los cuarteles en la ciudad porque tenía poder para hacerlo y no lo hizo. Por eso es un poco la referencia muchas veces a esa vida rural, que te diré, es dura, muy dura. Y además hay una referencia permanente, iconográfica, no al Artigas héroe, no solo al Artigas caudillo, que tú lo diferencias bastante bien, como que los cuadros, tu trabajo no pinta la heroicidad del individuo, sino que pinta la condición de líder del individuo. Pero además pintás también, expresás también una imagen muy humana de Artigas, porque está mezclada en la exposición y vamos a estar viendo las fotografías de la exposición del lunes pasado. Tú mostrás también, junto con las instrucciones del año 13, aspectos de la vida privada de Artigas. Sí, sin duda. Que por eso es lo más atractivo de este hombre, es que tenía una vida emocional muy intensa. En ese propio y mismo año 13, 1813, y teniendo en cuenta la forma, la logística y la infraestructura que había en la zona en ese momento, él estaba en Concepción a principios de año visitando una hija que había tenido con una muchacha, con un amor de él ahí en la zona de Entre Ríos, y a fines de año estaba en la zona de Santa Lucía
con otra hija nacida de otra muchacha. Es decir, era un hombre que tenía una vida emocional muy intensa, además de, me imagino, sentarse en los fogones a conversar desde Monterroso a Barreiro, a todo el mundo, y con los charrúas, porque eran que hay que haber estado mano a mano conversando con esa tribu, que era una tribu media especial, porque, aunque puede sonar media fuerte, para mí era una tribu casi marginal, porque no estaba sentada en ningún lado, era casi que viajaba con él, junto con él, esa tribu. Entonces, un personaje de ese carisma, que está retratado en muchísimos relatos de la época, el hombre que se daba vuelta sentado en una cabeza de vaca. Eso es otro elemento interesante de tu trabajo. Hay una lectura previa, hay un estudio previo de la figura y del entorno de Artiguista antes de la expresión plástica. No solo ese estudio, sino que, aunque lo que está en los dibujos parezca hecho a toda velocidad, tiene un estudio previo. Yo hago muchos borradores previos a tomar la hoja esa de 1 por 1,50 y concretar las líneas y las ideas arriba de esa hoja. Primero la hago mucho en menor tamaño y trato de establecer las líneas principales de la expresiva, digamos, ¿no? Y después lo hago. Es decir, que tampoco, aunque parezca, tiene trabajos previos, ¿no? Y sí, sin duda, entrar en el tema Artigas sin leer es una audacia que no tiene sentido. Así como aceptar un mito tomarlo como mito y dejarlo ahí, para ponerlo en un cuadro en el living de la casa o en el escritorio de la oficina. Y nada más, y sin entrar a profundizar mucho más, ¿no? Digo, es un caudillo que realmente el Uruguay entero tendría que retomarlo y reestudiarlo para llegar a su fondo real, ¿no? En tu propuesta plástica hay claramente una tendencia o una propuesta de criticar, ¿no? de ser crítico ante esos íconos duros, austeros, como el de Artigas en la Puerta de la Ciudadela, y tú propones algo totalmente distinto, ¿no? Algo que en primera instancia choca al común de los uruguayos porque se expresa en una forma a la que no estamos acostumbrados. Yo creo que todo el Uruguay está culturalmente está monopolizado por ese otro país. Yo digo que el Uruguay es bipolar. Es un país que vive en Montevideo, 1,5 millones viven en Montevideo, y marca una tendencia cultural, y hay otro 1,5 millones que vive en el resto del país, desperdigado por todos lados, y en todo eso hay menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado, contado las ciudades. Si sacamos las ciudades del interior, hay menos de 1 habitante por cada 10 kilómetros cuadrados. Bueno, ese otro país prácticamente culturalmente no tiene un manejo sobre lo que impone ese 1,5 millones que viven juntos en esa ciudad que es Montevideo. Entonces, han impuesto para mí un modelo cultural que es muy urbano. Lo entiendo, yo no es que lo entiendo, pero digo, hay otro, hay otro país. Y hay un Artigas urbano, fabricado para mí, fabricado por ese 1,5 millones que vive en Montevideo, y hay otro Artigas que fue el que anduvo por acá, por toda esta zona, y no solo acá, Entre Ríos y todo lo demás, que de alguna forma fue el que manejó la Liga Federal desde Purificación. Que digo, el hablar sobre Purificación también ya da una pauta de hasta dónde los uruguayos manejamos el tema Artigas. Purificación sigue en manos, a pesar de que hay trámites de expropiación, sigue en manos privadas. Nunca se ha podido entrar allí ni a siquiera poner una placa. Aquí fue el campamento, el cuartel general de la Purificación del hervidero de Artigas, ¿no? Van a la meseta Artigas, que es un terreno que cedió el dueño de esos campos de purificación para que, bueno, si quieren homenajear a Artigas, vayan allí a la meseta, pero no a Purificación. Entonces, son pautas que a mí me han ido leyendo, estudiando, mirando un poco, me han ido quebrando aquella imagen de eso de ese hombre que pintó Blanes en la Puerta de la Ciudadela, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia de exponer los infames artigueños en Sydney?
Se inauguró el 1 de mayo una exposición en sí. una galería de Sydney, Australia. ¿Cómo es esto? ¿Artigas en Australia? ¿Es algo...? Porque hubo gente que vio la exposición en Montevideo de Infames Artigueños. La de Sydney se llama Infames Rebeldes. Bueno, más o menos. Tiene en inglés, pero... Y alguno de los que estuvo por Montevideo y vio esas exposiciones, le interesó, me llamó a ver si me interesaba hacerla en Sydney. Y como estas cosas sobre Artigas las he hecho como era Artigas, es decir, muy provisionales. Bueno, simplemente arrollé los papeles, hice un paquete y lo mandé por correo. Y eso es lo que se hizo la exposición en Sydney. Es decir, que si hubieran sido cuadros enmarcados, la cosa hubiera sido diferente. Pero esto es muy a lo Artigas, es decir, desmontar el campamento que es rápido y lo pones abajo el brazo y salís corriendo. Es decir que, Muy bien, Pori, ha sido un gusto tenerte nuevamente en el programa. El primer programa de capítulos de historia en el 2011 lo hicimos contigo, en Canal 10, en las instancias de la inauguración de esa muestra que hoy está en Australia, cuando lo hicimos en el Centro Regional de Profesores del Norte. Gracias, Pori, siempre bienvenido, y a los amigos los invitamos a visitar la muestra de documentos históricos y de obras del artista Pori Ferrer en el hall de la Intendencia hasta el 31 de mayo. Los espero el próximo lunes. Es una presentación de Agroveterinaria Balestena, Damboriarenes Costegui Agronegocios. Comeri, por su salud, lo mejor.